Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, hace unos días estuve hablando en Facebook sobre lo que es una persona consciente y lo que es una persona inconsciente. Y a veces cuando uno habla sobre esto queda como si fueran pequeños síntomas, ¿no? Y a veces está bueno quizás poder desarrollar un poquito más el tema. Em, Cuando hablamos de que por ejemplo, una persona consciente es una persona que no es tan automático, podemos decir es alguien que tiene un poco más de claridad de lo normal, o sea, lo máximo es que la persona esté iluminada, es decir, que ya no quede automatismo en su mente, pero en la realidad es que todos nosotros tenemos gran parte de mente subconsciente y en esa mente subconsciente tenemos un montón de basura, tenemos traumas, fanatismos y es más, el tema es que muchas de esas cosas que tenemos en nuestra mente subconsciente ni siquiera nosotros mismos sabemos que están ahí hasta que no empezamos a hacer un proceso de desarrollo personal. Por lo menos en mi caso yo no sabía que tenía ni traumas, ni fanatismo, ni obsesiones, ni nada. O sea, uno no se da cuenta hasta que uno empieza a reflexionar, a darse cuenta, a tener una etapa más de introspección, porque si no, hasta ese momento uno vive dedicado al trabajo, a sus hijos, a las cosas de la casa, no sé, a buscar más dinero, a resolver problemas. Entonces, hasta que uno no empieza con un proceso más de introspección, no se empieza a dar cuenta que realmente tiene problemas y que no está bien. Por eso yo a veces digo que lo mejor es darse cuenta a uno mismo y dejar de engañarse a uno mismo. Pero la realidad es que nosotros no nos damos cuenta que nos estamos engañando hasta que empezamos a hacer todo un proceso de introspección, no nos damos cuenta que en realidad no tenemos la vida que queremos, deseamos otras cosas y en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Y por eso sufrimos muchas veces, porque queremos una cosa y hacemos otra. Entonces es como que estamos todo el tiempo en la dualidad. Y en general una persona inconsciente es alguien que vive mucho en lo automático, es decir, que siempre tiene el mismo hábito, siempre hace lo mismo, no se lo cuestiona, es como esa persona que está en modo zombie. Y en realidad la gran mayoría de nosotros, generalmente en gran parte de nuestra vida, hay gente que pasa toda su vida en modo zombie, ni siquiera se da cuenta ni se cuestiona para qué va tanto al gimnasio, para qué trabaja tanto, o sea, recibió mucha programación del entorno, quizás cuando era chico, lo aceptó y sus padres le dijeron, es bueno hacer deporte, es bueno comer determinada comida, y nunca más se lo cuestionó. Por eso a veces cuando uno entra en un proceso de desarrollo personal, a veces ingresa para resolver cuestiones materiales, es decir, para tener un mejor trabajo, para aprender a relacionarse mejor con otras personas. Y ahí va como en una carrera de ascenso, ¿no? De poder resolver muchas cuestiones materiales. Y la persona mejora, pero hasta que se da cuenta de que esa mejora que obtiene no es suficiente. Por ejemplo, en mi caso yo les he contado varias veces que he llegado a un punto en el que yo decía, yo lo que quiero es sentirme bien, o sea, me doy cuenta que sí, que tengo la casa que quiero, tengo el trabajo que quiero, gano lo que quiero, no sé, ya es como que uno va cumpliendo ciertos deseos y ciertas metas personales y dice, pero yo lo que quiero es no enfermarme, sentirme bien, tener un estado de optimismo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y eso se empieza a lograr cuando uno empieza a analizar su mente y empieza a, a sacar eso que en realidad mucha gente cree que no se puede, ¿no? Mucha gente cree que es imposible poder eliminar emociones negativas.
como la bronca, la ira, el enojo, la envidia. O sea, todo eso hay gente que cree que se puede vivir bien teniendo eso. Y la realidad es que no, no podemos vivir bien odiando a alguien, teniendo bronca, envidia, celos, rencor, teniendo un montón de esas emociones negativas en nuestra mente, no vamos a poder vivir bien. Entonces lo que hay que hacer es empezar a trabajarlas y reconocer. O sea, tengo envidia de cierta persona, tengo bronca de cierta persona. Y empezar a trabajarlas y cuestionarse, ¿por qué? ¿Por qué tengo eso? Y una de las primeras cosas que uno a veces cuando ya se dio cuenta de que tiene broncas y demás, es ir en contra de ese pensamiento, ¿no? O sea, si tu mente te dice, no sé, eh, odialo o no sé, vengate o lo que sea, es ir en contra de eso, o sea, hacer algo bueno con respecto a esa persona, ¿no? Y empezar a forzar la mente para dirigirla hacia otro lado. Por eso nuestra mente es como que en nuestra mente subconsciente tenemos como muchas fuerzas que van a diferentes lugares, por eso a veces las personas no pueden lograr sus objetivos. ¿Por qué? Porque gran parte de su mente quiere ir hacia A, pero inconscientemente gran parte de su mente quiere B, que encima están en oposición. Eh, y entonces eso se hace muy difícil, por eso la primera etapa del desarrollo personal es poder alinear tu mente y dirigirla hacia un objetivo. Entonces cuando uno la empieza a dirigir hacia un objetivo, ahí la mente subconsciente la empieza a direccionar hacia sus deseos. Las afirmaciones, después vienen las afirmaciones, ¿no? En este proceso que te empieza a ayudar muchísimo a crear una realidad que uno desea, ¿no? Y bueno, con respecto a la diferencia que hay entre una persona consciente y la persona inconsciente, es básicamente que la inconsciente tiene demasiado automatismo, está llena de emociones negativas, también tiene emociones positivas, o sea, es reactiva, no es que es flexible frente a cada situación. Siempre actúa de la misma forma, obviamente le encanta el drama, le gusta la violencia. En cambio, una persona más consciente, si ve un problema, ve si en ese problema puede ayudar, y si no, se retira en paz, como decía el otro día ahí en Facebook. No, no busca problemas, si puede ayudar, ayuda, no presiona a nadie, no fuerza a nadie, trata de resolver todo con amor, digamos, de manera amable. Si en el caso que tienen que gritar o lo que sea, puede ser como una especie de acting porque la situación lo requiera. Pero en general hay mucha diferencia entre lo que es una persona consciente y una persona inconsciente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros lo único que vemos son las conductas de las personas. Es decir, que por fuera, viéndola por fuera, no podemos saber si esa persona es consciente o no. ¿Por qué? Porque nosotros vemos su conducta, vemos que actuó de determinada forma, actuó bien, actuó mal, no sé, fue amorosa, no fue amorosa, pero la única persona que sabe si es consciente o no es ella misma. Ella es la que sabe las intenciones con las que hizo esa acción. Por eso el desarrollo personal es como su nombre lo indica, es personal, es un mérito propio, o sea, no es que uno puede comprar paz, o sea, yo le puedo dar dinero a alguien y que me dé paz mental, no, como el desarrollo de conciencia es un mérito personal, tener paz mental y tener claridad y poder resolver muchas situaciones a través de tener conciencia y paz en tu mente, es algo que es totalmente intransferible. Es un trabajo personal y está bien que así sea porque depende de cada uno. O sea, yo no puedo darte plata y que me des paz. Por eso es como cualquier cosa que uno tiene que hacer en el mundo material. Tiene que dedicarle tiempo. El tema es que estamos actualmente
dedicado mucho hacia afuera, mucho hacia actividades que en realidad nos distraen. Cuando te das cuenta que estás haciendo un montón de actividades que no te llevan a ningún lado, porque encima el mundo material tiene la tendencia a desaparecer, decís, ¿qué es lo importante? Y lo importante es trabajar mi desarrollo de conciencia, mi despertar, que el alma, o sea, tome control de la mente y que la mente trabaje a mi favor. Cuando uno se empieza a dar cuenta de eso, muchas de las actividades que uno realiza en la vida material se dan cuenta que no tienen finalidad, o sea, que no están alineadas a ese objetivo, como por ejemplo, no sé, pasarse media hora chusmeando sobre algo o un montón de tiempo en WhatsApp sin ninguna finalidad. Entonces como que la persona a medida que va elevando en conciencia se va dando cuenta y se vuelve más inteligente, es decir, se relaciona más estratégicamente y demás, pero hasta que llega a un punto que se da cuenta que en realidad tiene que destruir ese ego. O sea, esa inteligencia, todo ese ego, la inteligencia ya no le sirve, sino que tiene que volverse consciente. Y volverse consciente tiene que ver con esto, ¿no? De poder analizar una situación y decir, mi presente es así, ahora tengo que actuar así, la situación es así, y ya no es tanto desde la estrategia, desde la inteligencia, sino más desde la conciencia. Y quería también aclarar algo que estuve poniendo en Facebook, que todas las situaciones que vemos, por más horrorosas que sean o por más incómodas, todas situaciones que nos pasan, que las vemos como negativas, aparentemente negativas, justamente están ahí, porque son una proyección de nuestra mente. Nosotros a veces, en la gran mayoría de las veces, hay muchas situaciones que no las podemos ver, que decís, yo medito y me hago introspección y no puedo verla, pero necesito verla afuera. Entonces, no sé, veo que una persona es corrupta, ¿no? Y eso me molesta, ¿no? Me molesta muchísimo. Y en realidad está hablando de vos, no está hablando del otro. Porque todo lo que vemos tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra mente subconsciente. Y si vos estás del otro lado y me decís, no, pero yo en ningún momento soy corrupta, no puede ser, eso es imposible. Y te puedo decir que seguramente pienses eso, pero la realidad es que sí, que potencialmente si estuviéramos en esa situación, resolveríamos de esa forma. O sea que la potencialidad está en nuestra mente. Por algo lo vemos, es decir, que todo el tiempo estamos viendo nuestra mente subconsciente. No podemos ver fuera de nuestra mente subconsciente. Es como el campo de juego. Y cada persona tiene una experiencia diferente. Podemos darnos cuenta que hay gente que, que ve más violencia, hay gente que no ve tanta violencia, hay gente que nunca le han robado, hay gente que sí, que vive en violencia, hay gente que cree que conseguir trabajo es muy fácil, hay gente que cree que emprender es difícil, o sea, cada uno va creando su propio mundo, ¿no? A través de sus propias creencias. Y las creencias son pensamientos fijos en nuestra mente que proyectan esta realidad que vemos. Por eso cada uno tiene un mundo subjetivo que es el con el que tiene que trabajar, ¿no? Y después de eliminadas nuestras creencias subconscientes, hay un mundo, digamos, después de eso hay como una verdad, ¿no? O sea, pero es más en profundidad. Pero tenemos también creencias compartidas, tenemos cosas culturales, cosas de la sociedad, por eso nos parece que en la realidad todos vemos lo mismo. Pero la realidad es que no, que nuestras creencias construyen nuestro mundo subjetivo, ¿no? Y en base a eso, por eso vemos gente que está buena, gente que es buena, gente que no es tan buena. Y eso es lo que no son nuestros desafíos, ¿no? De indignarnos, de no enojarnos, ¿no? Frente a eso y de trabajar nuestras creencias para poder despertar y elevar en conciencia. Así que nosotros siempre que tenemos alguna situación en nuestra vida,
tenemos que ver y tratar de analizar por qué nos molesta tanto, por qué nos enoja. En realidad, si nos enoja mucho, es porque dentro de nosotros tenemos un miedo profundo, o sea, de que esa situación nos afecte o de que esa persona nos pueda afectar. Eso tiene que ver el miedo. Y el enojo también. Detrás del enojo hay una persona que tiene miedo, digamos, aunque uno no se dé cuenta quizás en ese momento, pero inconscientemente si uno se enoja mucho es porque en realidad le teme a esa situación. Así que bueno, simplemente quería aclarar algunas ideas, la diferencia esta entre persona consciente y persona inconsciente, y esto de que cada vez que vemos algo negativo, reflexionemos, porque seguramente nos va a hacer pensar qué tiene para mostrarnos y por qué estamos viendo esto, ¿no? Así que bueno, les mando un beso grande y nos estamos viendo. Chau, chau.